Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en algo fascinante, la puerta 19 del diseño humano. Vamos a verla como lo que es, una herramienta súper práctica para entender hacia dónde vamos, cómo estamos evolucionando hacia una nueva forma de ser y sobre todo de relacionarnos. Para empezar, vamos a pararnos a pensar en esto un momento. ¿De dónde sale ese impulso tan profundo que tenemos de pertenecer a algo? Esa necesidad casi animal de tener una comunidad, un lugar, y de asegurarnos los recursos para seguir adelante. Esta pregunta es la base de todo lo que vamos a explorar. Bueno, pues vamos allá, empezamos por el principio, por la raíz de todo. Vamos a entender la puerta 19 como el origen de esa presión constante que sentimos por sobrevivir, por tener lo que necesitamos. Es el motor que nos pone en marcha. A ver, ¿qué es exactamente la puerta 19? Pues mirad, es la puerta del deseo y la necesidad. Funciona como un centro de presión que no para de generar ese impulso para que consigamos todo lo que nos hace falta. Y no hablamos solo de lo material, sino también de lo emocional y lo espiritual. Es el combustible que mantiene todo nuestro proceso evolutivo en movimiento. Es que al final, esta necesidad de recursos es lo que mantiene unida a cualquier comunidad, a cualquier tribu. Un ejemplo potentísimo de esto se ve en los pueblos del País Vasco. Vemos esas casas de piedra magníficas, pero vacías. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque los recursos como la educación, el trabajo, las oportunidades, se movieron a las ciudades, y la tribu simplemente se deshizo. Vale, ¿y toda esta presión a qué nos lleva? Pues nos lleva directos al siguiente punto, el pacto tribal. Esos acuerdos que hacemos, a veces sin darnos ni cuenta, para asegurarnos el apoyo mutuo y, en definitiva, la supervivencia. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión, el gran dilema de la puerta 19. Tenemos dos caras de la misma moneda. Por un lado, la interdependencia, que es lo sano. Nos apoyamos, colaboramos, pero cada cual sigue siendo quien es. La relación crece. Y por el otro, la dependencia, que es cuando se cede una parte de uno mismo, se pierde la identidad a cambio de esos recursos. Y eso daña la relación. Es que esta frase lo dice todo, de verdad. Es el punto crucial. Entender la diferencia entre interdependencia y dependencia es básico para cualquier tipo de relación. Da igual que sea una pareja, un proyecto en equipo, una comunidad, todo se basa en este pacto. Entonces, a partir de este pacto para conseguir recursos, de forma casi automática empezamos a adoptar ciertos papeles, ciertos arquetipos dentro de nuestros grupos. Vamos a ver cuáles son los más comunes. El primero, y quizás el más básico, es el del servidor. Nace de esa proyección natural de querer ser útil, de ofrecer algo a cambio de tener un sitio en la tribu. La proyección es así de clara. Es como si la persona con esta energía emitiera una señal constante que dice, oye, estoy aquí para servir, para ser útil. Y a cambio, claro, espera tener su lugar, sus recursos. Lo vemos por todas partes, desde el trabajo más mundano hasta la devoción espiritual en un templo. El acuerdo de fondo es el mismo: servicio a cambio de sustento. Luego tenemos otra figura clave, el miembro dedicado. Este rol se define por un compromiso muy profundo y una vigilancia constante para proteger los recursos del grupo. Este arquetipo es pura pragmática tribal. Tiene claro que no se trata de tener muchísimos amigos, sino de que las relaciones sean productivas, que aporten algo tangible. Y sí, muchas veces aprende a base de palos, descubriendo quién suma de verdad al grupo y quién no. No es cuestión de cuántos son, sino de si todos aportan. Y llegamos al tercer rol, una fuerza superpotente que impulsa al grupo a la acción, el jugador de equipo. La energía de este rol es muy dinámica. Es la del venga, vamos a por los recursos, juntos. Pero ojo, tiene un radar muy fino para la dependencia. En el momento en que siente que está tirando del carro más de la cuenta, que los demás no mantienen el ritmo, ahí salta su hipersensibilidad. Su pregunta es clara: ¿por qué tengo que hacerlo yo todo? ¿Estás poniendo de tu parte? Lo suyo es la interdependencia en acción, pura y dura. Y bueno, ahora llegamos a la parte más intensa de todo esto, la expresión más extrema y a menudo más oscura de esta dinámica tribal, la proyección del sacrificio. Fijaos, porque esto es clave. No es que la persona con esta energía necesite sacrificarse, es que el colectivo, el mundo, proyecta sobre ella esa expectativa. Es la imagen del comandante que tiene que tomar una colina y mira su pelotón. El grupo entero proyecta esa idea de que alguien tiene que sacrificarse por nosotros. Y esta frase lo captura todo de una forma tremenda. Es el mártir, el soldado, la persona que lo da absolutamente todo por la tribu, muchas veces a cambio de nada o de una medalla póstuma. Es la sombra del pacto tribal llevada a su máximo extremo. Vale, pero después de ver todo esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la salida evolutiva? Pues aquí entra en juego el último arquetipo, el que nos muestra el camino hacia ese humano del futuro.
Y aquí hay que hacer una distinción súper importante, ¿eh? No es lo mismo un ermitaño que un recluso. A un ermitaño se sabe dónde encontrarlo, es accesible. Pero al recluso hay que ir a buscarlo. Y esa búsqueda es una prueba. Es la tribu demostrando que de verdad necesita su sabiduría. Es un, si de verdad me necesitas, búscame. Estas características definen a la perfección la culminación de esta energía. El recluso ya no juega el mismo juego tribal de intercambio. Su valor es tan propio que no necesita negociarlo. Observa desde lejos, evalúa y solo se va a comprometer si el proyecto es sólido y si le demuestran que hay una necesidad real. En el fondo, lo que encarna es la sabiduría de la autosuficiencia. Y esta frase, esa es la llave maestra, la gran sabiduría del recluso y la clave del humano del futuro. No te necesito para tener una vida. Esto trasciende por completo el pacto material de la tribu. Es el entendimiento profundo de que los recursos verdaderos vienen de dentro, de la propia conexión con el espíritu. Es la autosuficiencia elevada a su máxima potencia. Así que, para cerrar, más que un resumen, lo que queda es una pregunta, una reflexión para que cada quien se la lleve. Al observar las propias relaciones, en cuáles se funciona desde la interdependencia y en cuáles desde la dependencia. Porque es justo ahí, en esa simple observación, donde empieza el verdadero camino hacia ese humano del futuro. Vale, vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Tenemos un análisis muy detallado de una pieza que es clave en el mapa del diseño humano, la puerta 19, el acercamiento. Está en el centro raíz. Y para quien necesite un recordatorio rápido, el raíz es nuestro motor de adrenalina, ¿no? Esa presión constante para avanzar, para adaptarnos y en este caso para sobrevivir. O sea que desde el principio ya sabemos que no es una energía pasiva, es puro impulso. Exacto. Y es un impulso con una misión muy concreta que vamos a explorar hoy, adaptada a nuestro mundo de 2026. La idea es desgranar no solo qué significa la puerta, sino cómo se aplican sus 6 manifestaciones, las líneas, de forma práctica. Es esa energía que nos empuja a buscar lo que necesitamos para que la tribu, que puede ser la familia, los amigos, la empresa, no solo sobreviva, sino que de verdad prospere. Y me encanta que el texto lo aclare desde el principio. Eso de recursos no es solo dinero, ¿sabes? Ni comida. Habla de educación, de conexión emocional, de un propósito que nos una. Vamos a usar este análisis para entender esa presión casi existencial que sentimos por tener nuestro lugar en el mundo. Y sobre todo, qué necesitamos de los demás para sentir que ese lugar es seguro. Entonces, para empezar, ¿cuál es el núcleo, la esencia de esta puerta 19? El texto la llama la puerta del deseo y de la necesidad. Es que es la presión más primaria de todas, asegurar que la comunidad tiene lo que necesita. Y aquí es donde se vuelve fascinante y muy relevante para hoy. El análisis subraya que la cohesión de cualquier grupo, ya sea una pareja o un país entero, depende directamente de los recursos. Cuando faltan o se reparten mal, la tribu se desintegra. Claro. Fíjate en el ejemplo que da de los pueblos vacíos del norte de España. Es potentísimo. No se vaciaron por falta de cariño, se vaciaron porque los recursos clave, como la universidad o el trabajo, se fueron a las ciudades. Y la estructura tribal, pues, se disolvió. O sea que, en el fondo, esa idea tan espiritual de todos somos uno tiene una base increíblemente pragmática, ¿no? Se sostiene mientras haya algo que compartir y un acuerdo sobre cómo hacerlo. ¿Y si eso falla? Se rompe. Esa es la cruda realidad que expone. Y para complicarlo todo, esta puerta forma parte de un canal místico, el 1949. Conecta esta necesidad tan material con lo espiritual. El texto sugiere que es la raíz de la experiencia religiosa más antigua, el animismo, ¿sabes? Ese reconocimiento de que para vivir necesitamos el sacrificio de otros seres. Originalmente animales. Claro. Y hoy, en 2026, esa conexión mística se manifiesta de una forma mucho más cotidiana. Es esa hipersensibilidad, esa ansiedad que sentimos cuando no sabemos si llegaremos a fin de mes o si nuestro trabajo es seguro. Es un eco de esa necesidad primordial. Es una respuesta casi animal, pero vestida de preocupación moderna. Me gusta cómo el texto lo baja a tierra bromeando con que una forma de calmar la ansiedad de esta puerta es sencillamente tener la nevera siempre llena. Es un remedio simbólico, pero muy efectivo. Ver la despensa llena calma esa parte más reptiliana del cerebro. Pero bueno,
Creo que la base está clara. Es esa presión por conectar y asegurar el bienestar. El análisis se pone fascinante de verdad cuando desglosa las 6 formas distintas en que se manifiesta. Perfecto. Pues vamos a por las 6 líneas. Empecemos por la base. La primera. Interdependencia. Aquí está el cimiento de cualquier relación tribal sana. La línea 1 plantea el dilema fundamental. ¿Esta relación es de interdependencia o de pura dependencia? Y el texto es tajante en esto. La dependencia es el mayor veneno para las relaciones a largo plazo. La clave es ser aceptado en el grupo por lo que eres, sin tener que renunciar a tu identidad para poder encajar. Claro. La tribu, nos recuerda el material, nunca fue diseñada para ser homogénea. Pero eso es increíblemente difícil en la práctica, sobre todo hoy, que parece que hay que amoldarse a la cultura de la empresa o al grupo de amigos. ¿El texto da alguna pista sobre cómo una persona con esta energía puede saber si está cruzando esa línea? ¿Cuáles son las señales de alarma? La señal más clara es el resentimiento. Cuando sientes que estás dando más de lo que recibes, no solo en lo material, sino en energía. Cuando empiezas a perder tu propia voz o sientes que si te fueras la otra parte se derrumbaría. O al revés. La interdependencia es juntos somos más fuertes. La dependencia es sin ti no soy nada. Es una distinción crucial, vamos. Entendido. Muy claro. Esto nos lleva a la segunda línea, que el texto llama servicio. Y aquí introduce otro concepto clave, la proyección. Exacto. Y proyección aquí significa que la gente, de forma casi inconsciente, ve en estas personas un potencial para ayudar. No es que lo ofrezcan, es que los demás les proyectan esa capacidad. El texto da un ejemplo genial. Es esa persona en un grupo a la que instintivamente le pides ayuda, porque desprende un aura de puedo ser útil. Es una llamada que los demás sienten. Qué curioso, porque eso puede ser una bendición o una maldición, ¿no? Por un lado, te abre puertas. Por otro, te pueden encasillar en un rol que quizá no has elegido. Me imagino a la persona en la oficina a la que todos le pasan los marrones, porque se le da muy bien resolverlos. Totalmente. Y ahí está el kit de la cuestión para esta línea. El acuerdo implícito es siempre servicio a cambio de recursos, pero la calidad de ese acuerdo puede variar una barbaridad. En su expresión más elevada puede llevar a roles de gran prestigio, como las sacerdotisas que servían a principios superiores, pero en la más baja, y el texto no se corta un pelo, puede llevar a situaciones de explotación, trabajo forzado o incluso la prostitución tribal, donde el servicio se presta solo para sobrevivir. La clave es ser muy consciente del valor de su servicio y negociar los términos. Una conciencia que es clave, desde luego. Y si la segunda línea va de cómo te ven los demás, la tercera, dedicación, parece que va sobre lo que uno aprende por sí mismo, a base de golpes. Precisamente. Es la línea del ensayo y error. Aquí el tema es un compromiso profundo y activo para conseguir recursos. Y eso exige una vigilancia constante. El texto lo ilustra muy bien. No basta con tener las ovejas, hay que protegerlas de los lobos. En términos modernos, no basta con conseguir el cliente, hay que asegurarse de que la relación es beneficiosa y no un sumidero de energía. Esto me suena a la pajana que se mete a un proyecto con toda su alma, una startup o lo que sea, y de repente se da cuenta de que es la única que rema. La hipersensibilidad de la que habla el texto aquí no es por no tener amigos, sino por la falta de reciprocidad, ¿no? Por la falta de resultados. Exacto. La pregunta que atormenta la línea 3 es, ¿estoy apoyando al grupo con todo mi ser? Pero, ¿dónde están los recursos a cambio? ¿Estoy recibiendo mi parte? Su gran lección es el discernimiento. A través de la experiencia aprende a identificar qué relaciones y qué proyectos valen la pena para la tribu y cuáles son una pérdida de tiempo. Y de ese aprendizaje pasamos a una energía mucho más expansiva. La cuarta línea, el jugador de equipo. Sí, esta es la energía de la externalización. Es la persona que une al grupo con un grito de guerra. ¡Venga, vamos a por ello! ¿Dónde conseguimos los recursos? El texto describe una energía casi marciana, de pura acción, que impulsa a todos. Son los catalizadores, pero tienen una condición que no se negocia, que los demás mantengan el ritmo. Ahí está la trampa. Me imagino a esa persona en una reunión diciendo, venga, menos hablar y más hacer, mientras los demás necesitan otro ritmo. El texto sugiere cómo esta línea puede evitar quemarse o quemar a los demás. Absolutamente.
Su gran desafío es la frustración que sienten cuando ven que los demás dependen demasiado de su esfuerzo, o peor, que son perezosos. El ejemplo del compañero de trabajo de verano que no para es perfecto. La clave para ellos es reconocer que no todo el mundo funciona con su misma intensidad. Su lección es aprender a delegar y a confiar, en lugar de sentir que tienen que tirar del carro solos. Si no, acaban resentidos. Esta es una energía potentísima y, diría, peligrosa si no se gestiona bien. La quinta línea nos mete en un terreno aún más denso, el sacrificio, mucho más denso. Es la línea de la universalización. Aquí, la tribu proyecta sobre la persona la necesidad del sacrificio por el bien común. Es el arquetipo del soldado que muere por la causa, el mártir, el salvador. Se espera que esta persona se entregue por completo a un principio superior y a menudo sin pedir nada a cambio. La proyección es muy, muy fuerte. El texto habla de sacrificios mayas, de soldados. Pero hoy, en 2026, ¿cómo se ve esto? ¿El activista que se quema por una causa? ¿El fundador que lo sacrifica todo por la empresa? Exactamente esos son los ejemplos. Y el punto crucial que señala el análisis es el siguiente. Esta puerta 19 siempre busca conectar con la puerta 49, la de los principios. Pero la 49 es profundamente emocional. Sus principios no son lógicos, pueden cambiar con la ola emocional, ¿sabes? Claro, por eso, para alguien con la línea 5, es vital tener una claridad absoluta sobre por qué se está sacrificando. Deben asegurarse de que el principio es suyo, y no solo la necesidad de la tribu del momento. Porque la causa de esa tribu puede cambiar, y se pueden quedar habiéndolo dado todo por nada. ¡Qué advertencia tan potente! Requiere un nivel de autoconciencia brutal. Y con esto llegamos a la culminación. Ostras, ¿y la sexta línea? ¿El recluso? Me parece fascinante. Porque en un mundo que nos grita que tenemos que estar ahí fuera, que tenemos que participar, esta energía dice, no, mi poder está precisamente en mi ausencia. Es totalmente contracultural. Lo es. Es la sabiduría que observa desde la distancia. La línea 6 ya ha pasado por las experiencias de las anteriores y ha aprendido la lección más importante. No malgastar su energía. Es el arquetipo del sabio en la colina, o, como dice el texto con humor, el niño enfurruñado que se esconde para que lo busquen. Así que su poder reside en la retirada selectiva. No van por ahí ofreciendo su apoyo. Su lema es, según el material, si de verdad me necesitas, demuéstramelo. Haz el esfuerzo de encontrarme. Es la única línea que tiene el control total, porque exige una necesidad auténtica antes de ofrecerse. Y ese es su gran regalo. Al mantenerse al margen, ofrecen una objetividad que los que están metidos en la refriega diaria no pueden tener. Su papel no es hacer el trabajo, es ofrecer la visión que puede salvar a toda la tribu. En un mundo tan ruidoso como el de 2026, esta capacidad de observar desde arriba y esperar la llamada correcta es un recurso de un valor incalculable. Este recorrido por la puerta 19 nos muestra un mapa de nuestras necesidades más profundas. La de pertenecer, la de tener seguridad, la de sentirnos apoyados. Pero también el desafío constante de lograrlo sin perder nuestra esencia en el proceso. Cada línea es un camino distinto. Exacto. Si lo resumimos, el análisis nos deja con una serie de preguntas clave que resuenan con mucha fuerza hoy. ¿Operamos desde la interdependencia o la dependencia? ¿Servimos desde la libertad o desde una obligación impuesta? ¿Nuestra dedicación da resultados o solo nos agota? ¿Lideramos al equipo o lo arrastramos? ¿Nos sacrificamos por un principio auténtico o por la presión de que nos quieran? Y finalmente, ¿sabemos cuándo retirarnos para preservar nuestra energía y ofrecer verdadera sabiduría? Un cierre perfecto. Y como reflexión final, basándonos en todo lo que hemos explorado, dejamos este pensamiento en el aire. Y el retorno. En un mundo donde la tribu es cada vez más digital, más global y a menudo más efímera, ¿cuál de estos 4 caminos está guiando realmente las acciones personales a la hora de buscar comunidad? Y más importante aún, ¿qué recursos no materiales, como el reconocimiento, el propósito o la conexión espiritual, se están buscando con tanta desesperación en esa tribu del siglo XXI?